Ya, Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Primero que todo a ti por esta convocatoria y la organización de esta oportunidad que tenemos hoy de escuchar en el nuevo liberalismo, pues a un gran economista, a una persona que lleva muchos años estudiando todo lo que tiene que ver con la economía política, pues ya obviamente se hará la presentación oficial del doctor Leopoldo Ferguson, que pues con una gran generosidad nos ha acordado este tiempo para compartirnos sus reflexiones, sus opiniones, sus análisis, su visión sobre cómo estamos enfrentando en Colombia en este momento retos que pues traemos muchos de atrás, pero que no nos queda mucho tiempo para enfrentar y resolver. Hemos venido posponiendo y procrastinando, digámoslo así, y uno de ellos, que es el que me llama más la atención, porque tiene mucho que ver con el ADN del nuevo liberalismo, es el peso y el costo para el país, no solamente en términos económicos y productivos, sino en muchos sentidos del clientelismo y de la manera de hacer política, que fue principalmente la motivación, el surgimiento del nuevo liberalismo, una propuesta de cambiar y transformar la manera de hacer política, no como un capricho moralista o fundamentalista, sino porque realmente es lo que le va a permitir al país modernizarse en su quehacer político, en la organización del ejercicio de la política. Y lo mismo, pues quería agradecerle también mucho a Daniel Gómez, que ha sido nuestro director programático en el nuevo liberalismo, un gran candidato al Senado y una persona que también pues tiene una enorme experiencia y tenemos también el privilegio y la gran oportunidad de escuchar a Daniel. Entonces, sin más preámbulo, les agradezco mucho el haberse conectado y le agradezco mucho a Leopoldo y a Daniel el habernos acordado este tiempo tan valioso para poderlos escuchar. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Manuel, Andrés, por la invitación a ambos para tener esta poco conversación con miembros del partido. Mi nombre es Daniel Gómez y además de tener el gusto de poder moderar esta conversación con Leopoldo, creo que quiero destacar pues la gran trayectoria de Leopoldo, que es un amigo y colega que creo que tiene mucho que aportarnos a la construcción de partido hacia futuro. Entonces, quiero presentarles a Leopoldo. Leopoldo es profesor titular de Economía en la Universidad de los Andes, es cofundador y director de investigaciones de un centro reciente en los Andes que se llama el Teaching and Research in Equitable Economics from the South, TREES, y es director del Hub Regional para América Latina del Evidence in Governance and Politics, del EGAP, y fue director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de los Andes, el CEDE. Leopoldo tiene un doctorado en economía de MIT, ha hecho estancias académicas, ha sido profesor visitante en Harvard, en Chicago, en MIT, en Barcelona, es merecedor del premio Juan Luis Londoño, que es uno de los premios más importantes en Colombia para jóvenes economistas. Cuando era joven, ya no es tan joven, no, mentira, sigue siendo muy joven. Entonces, Leopoldo, ¿en qué trabaja? Leopoldo trabaja en la intersección de temas de economía política, economía del desarrollo e historia económica. En sus investigaciones que han sido publicadas en revistas internacionales y nacionales de economía y ciencia política, estudia temas como decisiones políticas y cómo afectan las instituciones y decisiones políticas en resultados de violencia, conflicto, funcionamiento de medios de comunicación, política fiscal y en particular desigualdad, que creo que es uno de los temas recientes en los que más se ha enfocado. Entonces creo que Leopoldo es uno de los académicos de los que más podemos aprender en Colombia sobre esa interacción entre instituciones, democracia, resultados económicos, política económica, política pública, y creo que va a darnos luces sobre cuáles son esos elementos que debemos tener presentes y seguir incorporando programáticamente en la construcción de partido y retomando
la introducción de Juan Manuel, creo que pues que hay una enorme coincidencia entre los valores y principios que están en los estatutos del partido, la importancia de la democracia, la importancia de entender cómo interactúan democracia y políticas económicas y principios importantes como equidad, crecimiento, participación en el funcionamiento de un partido político. Entonces, sin más, quiero empezar con una pregunta sombrilla para que Leopoldo nos haga como una introducción de cómo ve estos temas a nivel global y en Colombia. Y la gran pregunta sombrilla es sobre los desafíos que tiene la democracia liberal. La democracia liberal en el mundo y en Colombia, cómo se enfrenta a derivas autoritarias de izquierda, de derecha, de diferente tipo, cuáles son los retos para lograr esa coincidencia entre logros económicos sociales y el funcionamiento de nuestras instituciones y en particular cuál es el papel de los partidos políticos y un partido de principios liberales en la construcción y en la defensa de estas democracias liberales. Entonces, Leopoldo, un gusto poder compartir con ustedes este espacio y con miembros del partido y empecemos con esa pregunta y luego entramos como en 3 bloquecitos de preguntas sobre partido, instituciones, desarrollo y el futuro de la democracia frente a los retos que plantean otras alternativas de gobierno institucionales. Muchas gracias. Bueno, no, al contrario. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación. Muchas gracias, Andrés, Juan Manuel, por la invitación. Muchas gracias también a todos por su asistencia. Es un público, pues, frente al cual me siento particularmente obligado y honrado de poder compartir algunas ideas. También me siento agradecido. Voy a hablarles de algunas cosas que muestran por qué en Colombia estamos tantas veces denigrando tanto de quien se dedica al servicio público. Yo creo que eso es un error mayúsculo. Yo, al contrario, estoy supremamente agradecido con las personas como ustedes, que bien sea como funcionarios, candidatos elegidos popularmente, pues han entregado mucho esfuerzo por el funcionamiento colectivo de nuestro país. Así que de verdad agradezco mucho el espacio. La pregunta que me hizo Daniel, como vieron, es muy amplia, abarca muchísimas cosas. Entonces yo, para mantenerme un poco ordenado y no excederme en el tiempo de respuesta a eso, de hecho preparé una presentación que voy a compartir eh, con eso espero pues cubrir algunos de los temas principales, pero también dejar algo para que podamos conversar después. No sé si me pueden confirmar que a veces la compartida, el orden de los factores afecta al producto y a veces uno tiene que primero expandir la pantalla y después sí compartir. A ver, veamos. Creo que ahora sí están viendo bien mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, como anticipó la pregunta, Daniel, quiero hablar de los desafíos del liberalismo democrático en Colombia. Voy a enfocarlo hablando de la importancia de la equidad democrática como un principio rector del liberalismo democrático y los relatos políticos que hoy tenemos en Colombia con sus raíces, pero para aterrizar en la coyuntura. Eso es lo que voy a tratar de hacer, y lo primero es decirles la idea principal de la charla y los 3 temas que voy a tocar. La idea principal es que el liberalismo democrático realmente creo que nos ofrece el mejor camino hacia la prosperidad compartida, pero hoy tiene desafíos que tienen raíces muy profundas en el caso colombiano. Entonces, para elaborar esta idea básica, les voy a decir 3 cosas. Lo primero es pues compartir mi visión de la promesa del liberalismo democrático, en qué consiste y por qué creo que nos conviene. Segundo, mencionar las dificultades del liberalismo democrático en Colombia, cuáles son sus raíces históricas, sobre todo institucionales y culturales, y las manifestaciones que vemos hoy de esos desafíos. Para todo, finalmente, aterrizar en la coyuntura actual y hablar del desafío crítico que creo que enfrentamos ahora y los problemas urgentes que de ahí se derivan. Entonces, la primera parte creo que es muy, a pesar de que es mi lectura, y pongo eso entre paréntesis, pues para hacer la salvedad, creería yo que al menos en este público no es demasiado controversial lo que voy a decir. Creo que la promesa del liberalismo democrático es buscar una armonía entre la libertad y la equidad, en encontrar en esos 2 principios, principios que son complementarios, que no tienen por qué ser antagónicos, que mayor libertad puede ir de la mano con mayor equidad y no necesariamente que tienen que ser cosas que entren en tensión. De hecho, pues parte de la premisa de que a todos los individuos se les reconoce una igualdad fundamental, y esa igualdad fundamental es sobre todo en 2 cosas, en dignidad y libertad. Se reconoce eso de los individuos y de todos los individuos se espera fraternidad.
Ustedes miran, bueno, pero eso no es muy controversial, eso ni siquiera es muy específico al neoliberalismo o a un partido particular, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que les estoy copiando ahí, o es el artículo 13 de nuestra Constitución Política. Pero en donde el liberalismo democrático creo que ofrece una postura particular es en los postulados esenciales para cómo construir ese ideal. Y ahí hay unos aspectos diferenciadores en la promesa del liberalismo democrático y sobre todo creo que sus postulados fundamentales son postulados de complementariedad entre los principios que ya mencioné. Uno podría hacer un listado largo, un decálogo o incluso más de esos postulados, pero voy a mencionar tres grandes. Primero, los individuos deben ser libres, pero no pueden ejercer esa libertad, bien sea porque tienen excesiva riqueza, excesiva fuerza, diferenciales muy grandes de estatus, en detrimento de la libertad o la dignidad de otros. Otro grande, el Estado es un espacio por excelencia para la solución de los dilemas colectivos, por lo tanto es importantísimo para ese llamado a que esos individuos libres y dignos son fraternos entre ellos. Pero el Estado tiene que responder al control de los ciudadanos. Hay una barra grande para permitirle al Estado inmiscuirse en los asuntos de los ciudadanos porque son iguales en libertad y dignidad. El mercado es otro espacio por excelencia para la solución de dilemas conectivos. Es otro lugar en donde se puede apelar a la solución de que nuestra interacción social debe conducir a resultados fraternos. Pero ese funcionamiento en ese espacio también debe funcionar en condiciones de libertad y dignidad ciudadana. Ahora, normalmente lo decimos así con peros. Yo iría un paso más allá y tacharía esos peros y pondría por qué. Los individuos deben ser libres precisamente porque no pueden ejercer su libertad, sea por lo que sea la razón de diferencia de fuerza que tengan frente a otros, en detrimento de la libertad o la dignidad de otros. El Estado es un espacio por excelencia para la solución de dilemas colectivos porque como responde al control de los ciudadanos logran que el Estado funcione para eso. Y el mercado es otro espacio para la solución de dilemas colectivos porque el mercado está funcionando en condiciones de libertad y dignidad de ciudadanas, que son las condiciones bajo las cuales el mercado puede ofrecernos un poderoso mecanismo de coordinación social y lo contrario puede derivar al contrario en abusos y en diferencias de poder y en resultados sociales indeseables. Entonces, fíjense que esta promesa del liberalismo tiene libertad en la palabra, en su principio básico, pero es una promesa que exige un compromiso serio con la equidad y no solo con la libertad. De hecho, no solo con la libertad, sino de la mano de la libertad. Ahora, para lograr eso y para que sí sean principios armoniosos complementarios, creo que es clave entender cuál es la equidad que importa y mi respuesta es que la equidad que importa no es la de oportunidades, que es la que ha venido a dominar el discurso público. Creo que esa es un excelente medio, pero es un mal fin. Entonces quiero, para poder construir un argumento, primero decirles, bueno, la equidad de oportunidades es un excelente medio y ¿qué tiene de excelente? Es una idea atractiva, a pesar de que sea incompleta, pero nos dice que valdría la pena que pudiéramos empezar relativamente igual, aunque no terminemos igual. Es atractiva porque protege la libertad y la responsabilidad individuales. Cada cual tiene que, a través de sus esfuerzos, sus logros, obtener un mérito reconocido, tener un reconocimiento y se lo permitimos. Y entonces también es compatible con esa responsabilidad de hacerse cargo de los resultados que uno enfrenta. A los economistas se les hace o se nos hace agua a la boca porque entonces parece compatible con darle al individuo el máximo de libertad para que tenga incentivos a la innovación y a la creación de riqueza. Todas esas cosas son ciertas y son deseables cuando uno puede lograr igualdad de oportunidad. Pero realmente digo que es un medio y es un mal fin, porque la pregunta democrática, la que guía la promesa del liberalismo democrático, es una pregunta más honda. Fíjense que una sociedad puede abrir oportunidades, lograr de hecho bastante equidad en esas oportunidades y seguir tratando a ciertos ciudadanos como inferiores, violando ese principio básico con el cual arranqué. Entonces yo coincido con Elizabeth Anderson, quien construyendo sobre las ideas de Sen y otros, dice, oigan, tenemos que dejar de pensar tanto en la desigualdad de qué, que si la desigualdad de ingreso, medida con el Gini, la de educación, la de riqueza, de movilidad, de donde, en fin, por la desigualdad entre quienes. Lo que realmente importa cuando hablamos de equidad y sobre todo en una sociedad democrática es que entre personas no haya diferencias de estatus, voz, protección frente al Estado, atención del Estado a las necesidades, respeto de unos ciudadanos frente a otros. Es lo que ella llama igualdad relacional y que otros llaman igualdad política. Y realmente lo que pregunta es si cada individuo puede considerarse igual como miembro de una comunidad política.
Y esa es la promesa liberal democrática fundamental y ese es, digamos, la utopía y el objetivo fundamental por encima de la igualdad de oportunidades. Entonces, la igualdad de oportunidades, fantástico, reduce barreras de origen, puede ampliar capacidades, puede ayudar a la movilidad. Como medio fantástico, pero preferible la equidad relacional, y les voy a decir 6 razones por las cuales es mejor pensar en que es esa igual de consideración, esa idea de que los ciudadanos no puedan ser de primera y de segunda categoría, que tengan similar poder, similar voz, similar trato y respeto de otros y del Estado, que es preferible. Lo primero es porque captan el problema de fondo. Cuando las mujeres luchan por equidad, lo que están pidiendo es eso, igual consideración. Lo mismo cuando luchan por equidad los negros, las comunidades LGTBI, las personas marginadas en los territorios. Entonces, es la igualdad que le importa a la gente. Lo segundo, no parte de oponer la libertad y la equidad. Tristemente, la igualdad de oportunidades sí pone el acento en eso y se mete en ese lío que no es necesario a mi manera de ver, de que plantea, enfoquémonos en la igualdad de oportunidades porque de lo contrario podríamos en la lucha por la igualdad poner en riesgo la libertad o el crecimiento, la generación de riqueza. El tercero y cuarto punto están relacionados con este anterior y es que la equidad relacional o democrática, el tener igual consideración, no sacraliza la búsqueda de igualdad de oportunidades. Y yo creo que sacralizar la búsqueda de igualdad de oportunidades es un problema, porque resulta que a veces es demasiado costoso para la política pública, demasiado costoso para el Estado, hacer reformas que llevaran a todo el mundo a estar en las mismas condiciones de nacimiento. Y como la igualdad democrática de la promesa del liberalismo le exige al Estado que cuando se mete en la vida de los ciudadanos se puede meter en aras de estos bienes generales, pero tampoco puede llegar a excesos, pues es mejor no sacralizar la igualdad de oportunidades y pensar que la tenemos que conseguir a toda costa. Esto que estoy diciendo seguramente le va a gustar a la derecha política. Ahora, a la izquierda política te van a gustar la cuarta razón que voy a decir por la cual prefiero no obsesionarlos con la igualdad de oportunidades, que es que pensar más bien en la equidad relacional es mejor porque no se demoniza la equidad de resultados. Las herramientas de la política pública son limitados. A veces no hay de otra que reducir un poco la desigualdad de resultados porque resulta que las herramientas de política pública no son suficientes para que simplemente garanticemos que las condiciones de la cuna sean iguales, sino que a veces nos toca a quien obtuvo muchos ingresos pedirle su contribución con una tributación progresiva en aras de una equidad y un mejor funcionamiento social. Esto que estoy diciendo seguramente le gustaría, como digo, a la izquierda política. Con una cosa adicional, las desigualdades de resultados hoy son desigualdad de oportunidades mañana. Entonces, al que le importa la desigualdad de oportunidades, también le importa la desigualdad de resultados hoy. Una quinta razón por la cual creo que este es el norte es que cuando uno piensa en la equidad de oportunidades como el principio filosófico rector, empieza uno a caer en el problema de decir, oiga, usted tuvo mala suerte en las condiciones de su nacimiento y entonces yo como Estado tengo la potestad, el deber y el derecho de meterme a tratar de compensarlas. Y entonces si usted es de población negra que es discriminada en este país, voy a tener políticas activas para ayudar. De ese tipo de lógica para fundamentar la política al racismo hay solo un paso. Pobre tú que naciste con estas condiciones, te voy a compensar. Es lastimero, es paternalista y es casi que racista en este caso, pero lo mismo podría decir de a que voy a compensar porque nació en la región, entre comillas, equivocadas, etcétera. En cambio, cuando uno entiende que el fin es la equidad relacional o democrática, la igual consideración, uno tiene esas políticas, pero las tiene porque la persona lo merece como un derecho para poder ser ciudadano de la misma categoría. Entonces, entrega derechos en vez de repartir compensaciones con lástima. Y la última razón por la cual prefiero este norte es que la equidad relacional o democrática, como la estoy llamando, es una brújula flexible. Tenemos que lograr igual consideración. Ahora, ¿cómo la vamos a lograr? La igualdad de oportunidades dice igual oportunidades, que todo el mundo nazca en las mismas condiciones. En cambio, la equidad relacional, la búsqueda de igual dignidad, igual consideración es búsquela como sea consistente con su entorno cultural, institucional, social. Si usted quiere tener un Estado grande para llegar a ese fin, hágalo si es consistente con ese arreglo. Si quiere tener una participación más grande del mercado y un Estado más pequeño, pero es consistente con la igual consideración, hágalo también. Y permite distintos caminos que las sociedades tienen que buscar política y legítimamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia estamos lejos de ese ideal de igual consideración, que digo yo está íntimamente relacionado con la promesa del liberalismo democrático. Podría darles muchísimas ilustraciones al respecto. La que es elegido últimamente para esto es básicamente eh,
acudir a esta idea que comparte Martín Caparrós, perdón que abrí lo que no era, que comparte Martín Caparrós cuando hace una radiografía de todas las ciudades latinoamericanas y dice, oiga, en Colombia sí es extraordinario este nivel de desigual consideración entre la gente, que hasta las palabras lo plantean. Esa palabra igualado, que aquí le estoy resaltando algunos pedazos del pasaje, o la palabra por debajar. Entonces, estamos lejos de eso. Es el primer punto que quería transmitir. El segundo punto que quiero transmitir es contar un poco las dificultades del liberalismo democrático, las raíces y las manifestaciones de por qué ha sido difícil lograr ese liberalismo democrático en Colombia. Y voy a ser breve, pero voy a hacer un barrido amplio sobre algunas condiciones fundamentales. La primera, somos una sociedad jerárquica desde nuestro origen. Aquí estoy mostrándole nuestro origen colonial y, por supuesto, ese origen colonial es supremamente jerarquizado, no tengo que ahondar mucho. La democracia, las repúblicas cambiaron reglas formales, pero no borraron automáticamente jerarquías de trato, de distancia, de reconocimiento que aún hoy persisten en distintos grupos y estamentos de la sociedad. Y en ese contexto surge también una lógica cultural que venía de una cierta herencia española, pero que además es consistente con ese tipo de instituciones muy jerárquicas, extractivas, de concentración del poder en unos pocos, privilegios en unos pocos, etcétera. Y es esa cultura del individualismo y el incumplimiento, y lo que Mauricio García Villegas llama el individualismo indómito. Los de arriba diciendo, oiga, nosotros somos leales formalmente a quien detente el poder, la corona, los poderes formales, pero en la práctica incumplimos, obedezco pero no cumplo. Y los de abajo estamos en un sistema que reconocemos injusto y operamos con una astucia defensiva, ¿no? La famosa malicia indígena. Es decir, creamos una lógica cultural consistente con esas instituciones de que hay que avanzar como uno pueda individualmente, a pesar de las reglas y en algunos casos incluso en contra de ellas. Eso tiene muchas manifestaciones. Les cuento una muy clave. En un momento, hacia finales de nuestra etapa colonial, los Borbones encontraron el desorden del Imperio Español en América y dijeron, tenemos que mejorar la capacidad estatal en las colonias. Introdujeron intendentes para vigilar más el funcionamiento de las reglas fiscales y fueron espectacularmente exitosos en aumentar el recaudo tributario, creando capacidad fiscal, en aumentar el mapeo del territorio. Pero era tan limitada la legitimidad de ese arreglo que acabo de mostrar, sumamente jerárquico, con pocos, con el poder, con reglas amañadas, que lo que terminó pasando en ese momento fue que los críos dijeron, sí, yo obedezco, pero no cumplo, pero ahora además pienso que más que español soy americano. Dejaron de ponerle a sus niños, esta gráfica que les muestro en la izquierda es la cantidad de nombres que tenían de los bautizos americanos, los nombres que seguían, los nombres de los virreyes y los reyes. La gente dijo, ya me cae antipático Felipe, Enrique, Fernando, etcétera, los nombres de los virreyes y los reyes. Y no tenemos una encuesta en esa época, lo medimos de esta manera con mis coautores y mostramos la enorme antipatía que generó el Estado. Es decir, no logramos crear esa idea del Estado como un espacio, como decía antes, de solución fraterna de los problemas colectivos. Y de hecho, aquellas personas que estaban en sus edades impresionables, según los psicólogos, que es lo que les muestro a la derecha, en la etapa de estas reformas fueron los que más contribuyeron con su participación en el movimiento independiente. Si ustedes creen que eso es harina de otro costal, es una cosa del pasado, estamos hablando del peso de las situaciones coloniales, realmente si miramos hoy en Colombia tenemos manifestaciones de ese individualismo indómito, de cada cual defenderse como pueda, en contra o a pesar de las reglas, de forma supremamente individualista. Con James Robinson y José Guerra jugamos un juego clásico, que es el juego del dictador, en donde una persona, el dictador, recibe 10.000 pesos del experimentador, de los investigadores, nosotros le entregamos 10.000 pesos, le decimos, entréguele a un receptor lo que usted quiera y el resto se queda usted con él. Sociedad tras sociedad, los dictadores son un poquito egoístas y un poquito equitativos, mandan una plata y se quedan con otra. Lo interesante es que cuando dejan de estar solamente ellos dos, sino que aparece el funcionamiento en sociedad, hay un tercero que puede decirle al dictador, oiga, mandó poquita plata, el dictador se apega muchísimo a la regla de equidad. Muchísimos dictadores mandan la mitad de la plata. Otros dejan de mandar muy poco y empiezan a mandar no la mitad, pero sí una cantidad sustancial. ¿Qué fue lo nuevo que nosotros hicimos? Incorporamos la regla del no se meta en lo que no le importa o no sea sapo, coloquialmente en Colombia, diciéndole al dictador que le podía contestar a ese tercero no sea sapo si el tercero le mencionaba que había sido poco generoso. Es decir, incorporamos esta regla en el juego para mirar si esta norma social
de no se meta en lo que no le importa, cada cual con lo que pueda, se defiende por sí solo y los demás no les debe interesar lo que yo haga, tiene efectos sociales. Y la respuesta es muy clara. La primera gráfica de acá, que se ha replicado en miles de sociedades, es la generosidad cuando los individuos están solos, no están en sociedad. Más o menos un 25% de la plata la comparten. Operan en sociedad y este es el poder de estar en la sociedad. La gente empieza a ser mucho más equitativa y la cantidad de personas que mandan exactamente la mitad se duplica del 15 a más del 30%. Pero cuando surge la norma social del no sea sapo, nos derrumbamos y estas barras son la tercera y la primera, estadísticamente imposible distinguir entre ellas. Hemos construido una sociedad con normas sociales que nos permiten vivir como si no estuviéramos en sociedad, que nos permiten fallar al principio básico ideal de que la suma de los individuos sea más, que una sociedad sea más que la simple suma de los individuos. Eso después tiene unas reverberaciones en un montón de operaciones. Una que yo menciono con mucha frecuencia es lo que llamo la trampa de la debilidad de los bienes públicos. En ese entorno de alta desconfianza frente a un Estado que se ve como capturado, con reglas amañadas, jerárquico, que sirve para quienes tienen poder, etcétera, la oferta de servicios públicos suele ser ineficiente y los que tienen recursos salen y se proveen privadamente los recursos que necesitan, sea eso educación, seguridad, recreación, etcétera. Pero entonces dejan de demandar bienes públicos y si dejan de demandar bienes públicos, la oferta no se va a mejorar. Y entonces es una suerte de círculo vicioso que reproduce la desigualdad porque, por supuesto, por fuera de esto quedan aquellos que no tienen los recursos para agenciarse esos servicios públicos deficientes. Eso nos lleva a tragedias colectivas como por ejemplo que en Colombia, si ustedes miran el gráfico de la izquierda, tenemos muy pocos policías per cápita, tenemos una riqueza, una pobreza colectiva, pero tenemos suficiente personal de seguridad per cápita, porque es que muchos de ellos están de puertas para adentro, en conjuntos cerrados, cuidando espacios pequeños, mientras que si pudiéramos organizar el talento de una manera distinta, tendríamos una sociedad con riqueza colectiva más grande. Eso también lo he estudiado en el caso de la educación, con Juan Camilo Cárdenas en un libro y con Mauricio García Villegas en un libro que se llama La Quinta Puerta. No me voy a detener en esto para no alargarme mucho, pero lo que sí quiero mencionar antes de pasar al tercer y último punto es lo que dijo Juan Manuel al comienzo y es el tema de que esto también tiene una implicación a la forma de hacer política. ¿Cómo hacemos política con el clientelismo? ¿Y qué es el clientelismo si no es la privatización de la política? El hacer los asuntos públicos un asunto privado. Tú me entregas un apoyo político, sea esto en la negociación del legislativo con el ejecutivo, sea esto en la compra de un voto al ciudadano, sea esto en el arreglo con un proveedor para el Estado, sea esto en un financiador de campaña, y a cambio de ese apoyo político particular yo te doy un beneficio que te sirve a ti, en vez de la entrega de bienes públicos para todos y de servicios de uso común. Esto lo que les está mostrando es la cantidad de gente en Colombia que admite que vende el voto, más del 15% en zonas rurales, más del 20% en urbanas, más del 20% en zonas rurales, pero lo que es más, les preguntamos a las personas de forma directa y de forma indirecta, que son los dos colores que ustedes ven acá, para ver si había diferencia y no hay diferencia, lo que nos dice que aún cuando le preguntamos directamente a la gente sobre esto, las personas lo admiten, es decir, no tiene estigma este comportamiento, es lo normal. Entonces tenemos profundas raíces que dificultan la persecución de ese ideal del liberalismo democrático. ¿Cómo aterrizar eso en la coyuntura actual para tratar de contestar algunas de las preguntas que me hizo Daniel sobre los desafíos que tenemos ahora? Entonces, primero, yo no quiero simplemente contar el lado negativo de la moneda porque no hay tal. Colombia ha avanzado en un proyecto de liberalismo democrático. Es más, yo diría que Colombia ha avanzado gracias a un proyecto de liberalismo democrático. Desde la Constitución del 91 establecimos en esa Constitución esos principios del liberalismo democrático y había un esfuerzo porque los derechos de todos cuenten igual, no funcionando siempre de forma sencilla. Ha habido espacio para grupos políticos que antes eran excluidos para que estén incluidos. Han llegado voces verdaderamente diferentes. Aquí se los muestro en un trabajo con James Robinson y Santiago Torres, donde vemos que los nuevos políticos hablan de temas distintivos diferentes que los de los viejos políticos en sus proyectos de ley, una manera sencilla de capturar que sí están llegando nuevas voces y que se está logrando ese ideal de igual consideración para construir espacios de fraternidad, de construcción colectiva consistentes con la libertad y con la equidad. Entonces, gracias a eso, hemos mejorado. Si uno mira la educación, ha tenido dos saltos grandes en Colombia, después de la violencia con B mayúscula y después de la Constitución del 91. Si uno mira en salud, en 1997 la realidad era que
aquí no tengo la clase alta porque no contesta encuestas, pero si uno comparaba la clase media con los pobres, la brecha en cobertura en el 97 era enorme, en el 2010 ya la habíamos cerrado. Eh, pues no totalmente, pero de forma supremamente significativa. Entonces, hemos tenido avances y así podría darles mucho más ejemplos. Al mismo tiempo, esos avances los hemos logrado mientras persisten ese orden cultural y político que les mencionaba, ese individualismo indómito, esa solución privada, esa desconfianza de lo público, ese abuso de lo público, eh, esa sospecha de la solución colectiva, esa sospecha del Estado. Entonces, ¿qué ha pasado? El termómetro fiscal es lo más claro, no, lo más claro. Le hemos exigido al Estado unas soluciones, pero no hemos estado dispuestos a pagar por ellas. Y lo que tenemos es que desde 1990 ha sido particularmente difícil tener superávits primarios, hemos tenido déficits, hemos acumulado deuda y todos conocen el panorama fiscal que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que compaginar esas dos cosas para el ideal liberal democrático que se ha alcanzado. Eso no es solamente culpa de que el Estado no funciona, aquí también tenemos responsabilidad los ciudadanos. Así como les mostré que los ciudadanos colombianos admiten comprar y vender el voto, los ciudadanos colombianos también admiten evadir impuestos. Esto es evasión de IVA y aunque les pregunte directa o indirectamente, no tienen problema en reconocerlo, es lo normal, más del 15% en zonas urbanas, más del 20% en zonas rurales. Evaden el IVA cuando se les presenta la oportunidad y si pudiera hacer una encuesta, que no es tan fácil, sobre otro tipo de impuestos y otro tipo de evasiones más sofisticadas a las que tienen acceso personas con más privilegios, seguramente el panorama sería más problemático. Y ahí los trabajos de Diana Riccioli en Vancouver School of Economics, los trabajos de Julián Londoño Vélez son supremamente importantes. En ese contexto, llegamos ya un poco a la coyuntura ahora de hoy, en donde fíjense que la centralidad de estos problemas de equidad democrática es tal que si ustedes piensan en dos relatos muy dominantes que están allí en el discurso político, son dos relatos que se nutren de nuestras raíces culturales históricas, que tienen la desigualdad en el centro, una porque se releva contra la desigualdad y otro porque sospecha por los intentos de reducirla. El primer relato dice, oiga, toda riqueza sospechosa, si uno tiene plata debe ser porque siempre ha tenido el privilegio, siempre ha tenido las ventajas, viene de unas cuantas familias, etcétera. Entonces hay que controlar, castigar, condenar a quienes tienen profunda sospecha del sector privado, la generación de riqueza, etcétera. Y un segundo relato que dice, uy, qué peligro esa búsqueda por la igualdad. En esa redistribución lo que hay es resentimiento, se agranda el Estado y el Estado es corrupción y solamente destruye riqueza. Y fíjense que son dos relatos nocivos, negativos, poco constructivos, que nos dividen, que no nos ofrecen un camino compartido, positivo y constructivo. Voy a atreverme aquí a hacer un comentario a las tres elecciones más recientes. Si pensamos en las visiones que presentaron los políticos en el 2026, sin querer reducir solo a ello, a ese candidato y a ese movimiento, el pacto histórico tuvo el chance de ganar apelando en parte a los miedos del primer relato. También muy importante y sin reducir a la gran consulta ni a Pálamo Valencia solamente a ello de ninguna manera, el chance de ganar en parte lo tuvo apelando a los miedos del relato 2. Pero quizás lo que es más interesante, de la Espriella ganó apelando a los miedos de los dos relatos. Hablando de que él trabajaba por los nunca, apeló al relato primero. Hablando de que iba a ir en contra de un Estado sobredimensionado, apeló al segundo relato. Y además, encima de todo, vendió una historia de su individuo como completamente a tono con este individualismo indómito que les presenté. Hay que salir adelante como sea, a veces a pesar, a veces en contra de las reglas. Entonces no se sorprendan de que en el caso del candidato Abelardo de la Espriella, pues soy presidente electo, los cuestionamientos que se le hicieron realmente no golpeaban mucho porque la comprensión de algunas personas en la sociedad es, pero salió adelante aunque fuera en contra de las reglas. Las reglas al fin y al cabo muchas veces son problemáticas en una sociedad como la nuestra. El relato alternativo del liberalismo democrático es distinto. Está en un punto medio y ofrece un mundo común. En vez de segregarnos, nos congrega. Dice que el Estado tiene que romper trampas de la salida privada, redistribuir pero protegiendo la riqueza, controlar los abusos de poder, pero proveer bienes públicos que nos junten o que nos vuelvan a juntar cuando nos hemos segregado o que nos junten por primera vez. Ahora, de nuevo, yo quiero pensar que la sociedad también juega un papel importantísimo. Y aquí, si bien he criticado esa
idea del no sea sapo y de la papaya y este tipo de cosas que tenemos en Colombia, también quiero reconocer que en el individualismo indómito hay una fuerza positiva. Y es la berraquera y el empuje de la sociedad colombiana y de los individuos colombianos. Hay que aprender a utilizar esa berraquera y ese empuje de manera que no caigamos en las trampas colectivas que nos llevan a situaciones problemáticas y más bien llegar a una situación de suma positiva de construcción colectiva. Entonces yo creería que su tarea, los que están como ustedes en posiciones de decisión, en posiciones de liderazgo, en posiciones de vender y plantear ilusiones y caminos para la sociedad, es presentar tanto las políticas fundamentales como el relato que supere a esos relatos divisorios y nos acerque al ideal del liberalismo democrático. Y aquí quiero mencionar una cosa. Yo sé que lo que estoy planteando es una utopía. También sé que las utopías conducen muchas veces a las distopías. Pero eso es porque se trata o llegamos a esos problemas cuando se trata de las utopías concretas. El comunismo conduce a la distopía porque hay una falsa idea de que se puede conseguir ese tal en donde todos los individuos son dueños de los medios de producción y tal. Pero cuando uno tiene un ideal como el del liberalismo democrático, que es lograr que todos los individuos tengan igual consideración en esas condiciones de libertad y dignidad que son inalienables de cada uno de ellos, es obvio que eso es irrealizable. Es apenas una meta a la cual nunca dejaremos de transitar. Entonces no tenemos un dogma frente al cómo llegar allá. Tenemos esta ilusión de siempre acercarnos allá y corregir las cosas que nos alejan. Entonces es una utopía que orienta las prioridades de política. Podemos ahorita hablar en la conversación de prioridades. Yo sin duda creo que la reforma fiscal, la salud, la educación, el desarrollo regional, pero no dicta los caminos, no dicta los caminos más allá que en el objetivo y en los principios. En los principios, sin duda, en el camino no puede uno adoptar uno en donde, en aras de la seguridad, viola esas condiciones de dignidad y libertad de los individuos. Y así podría dar otros ejemplos. Pero sobre todo hay pragmatismo en los medios siempre y cuando sean alineados con esos principios y ese objetivo. Entonces, creo que ese es el reto que enfrentamos hoy en día. En este punto lo dejé relativamente abstracto para que hablemos de las cosas concretas de pronto en la conversación y ahí ya me detengo, Daniel, para pues, poder conversar entre todos. Bueno, buenísimo, Leopoldo. Muchas gracias. Súper interesante. Y pues mensajes muy bonitos donde pues desde el principio nos recuerda que los principios básicos del liberalismo pues incluyen libertades individuales, pero también equidad, y eso era parte del proyecto liberal desde un principio y que hay que rescatar. Entonces, sí, efectivamente yo estaba pensando que sería chévere ahora en la discusión empezar a aterrizar un poquito estas ideas al espacio de políticas, de programas, de propuestas, ¿cierto? Entonces, digamos que en el espacio de política pública, y en este espacio y en estas alternativas que usted mencionó del Estado y el mercado como formas de construcción colectiva, de soluciones, de coordinación, de lograr objetivos, pues hay diferentes políticas que se alinean mejor con unas o con otras, ¿cierto? Entonces, digamos que quisiera preguntarle un poquito más sobre las críticas que se han hecho a ambas opciones, ¿cierto? A las opciones lideradas desde el Estado, lideradas desde el mercado y cómo podemos evaluar, digamos, y balancear la necesidad de un Estado con instrumentos de intervención que puede fallar, que puede tener problemas de captura, problemas de corrupción, todo lo que usted dijo que deslegitima esas soluciones, y cómo también podemos rescatar las soluciones de mercado que también están un poquito en ese relato uno, ¿cierto? Entonces, toda riqueza, aunque esté generada por reglas justas, digamos, es percibida como injusta, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos pensando en la evaluación y en el balance entre instrumentos de mercado versus instrumentos de Estado? Esa es una gran pregunta y mi respuesta es un poco aburrida por la razón pues, digamos, una razón que se deriva directamente de lo último que dije, Daniel, y es con la igual consideración como individuos dignos y libres como la meta fundamental. Creo que uno se puede volver dogmático frente a eso y ser absolutamente no dogmático frente al papel del Estado y el mercado y analizarlo caso por caso y pensar caso por caso cómo lograr
que la combinación de esos dos poderosísimos instrumentos de coordinación social conduzcan y nos acerquen a ese ideal. En el caso colombiano, yo creo que hay unos puntos interesantes para pensar. Uno que nos ha dividido mucho es el tema de la salud. En el tema de la salud, yo pienso que uno debe buscar, digamos, primero que todo, la salud es un aspecto fundamental en ese idealismo, en ese ideal de, liberal, de democracia liberal. Porque cualquier bien básico que un ciudadano necesite para poder ejercer su ciudadanía con dignidad y libertad, pues es prioritario. Y eso vuelve prioritario a la educación, eso vuelve prioritario a la salud. Eh, entonces, lo primero es eso, es absolutamente fundamental. Ahora, ¿cómo se llega a ese resultado? Cada sociedad puede aprovechar sus fortalezas. Habrá sociedades donde hay profunda confianza en el Estado tiene un capital simbólico, para usar la expresión de los sociólogos, la gente valora y cuida mucho lo del Estado, y entonces es allí donde quizás deberíamos albergar el cuidado de la salud de todos. Quizás hay otra sociedad donde eso no existe, y la coexistencia con una participación del sector privado está bien. Y quizás hay sociedades donde hay que encontrar un punto intermedio y el Estado tenga la regulación de los abusos del mercado y el mercado tenga eh, el cuidado de los descuidos del Estado, por ejemplo, las ineficiencias, las lentitudes, el riesgo de ser atrapados por unos grupos políticos particulares, etc. Y así podamos pensar en muchas otras dimensiones. Usted decía, por ejemplo, que yo, otra de las áreas que trabajo es el tema de medios de comunicación. En medios de comunicación se habla mucho de esto, que es preferible, medios públicos o medios privados. Cada uno tiene sus ventajas. Los medios privados en la competencia por audiencias, es difícil que no nos informen sobre las cosas que le importa a la mayoría de la gente. Pero eso mismo es el problema. Muchas veces nos informan lo que queremos escuchar y entonces nos informan. Entonces los medios públicos pueden ser un buen complemento de crear contenido sin lógica de ánimo de lucro para que existan ahí una información valiosa. Entonces, podríamos seguir ilustrando la cosa en la educación. En la educación en Colombia, yo creo que la salida a lo privado nos ha conducido a problemas porque ha redundado en segregación social. Las personas ricas conviven solo con ricos en sus etapas formativas y las personas pobres solo con pobres. Entonces hemos acudido mucho al mercado, que no está mal per se, pero en este caso nos está dando un problema. Una sociedad segregada que conduce a enorme desconfianza entre grupos sociales, a enorme clasismo. Yo tengo un trabajo con Michael Weintraub y Natalia Garvidas Díaz, en donde mostramos que el solamente hablar con un acento de clase alta en Bogotá otorga enormes ventajas en el mercado laboral en las relaciones interpersonales. Entonces ahí yo diría, oiga, cuestionemos qué está haciendo mal el mercado. Tenemos que fortalecer la oferta pública para que en los colegios públicos vayan más ciudadanos de más clases sociales y se encuentren y se borren esas desconfianzas. Quizás tenemos que buscar maneras de que los colegios privados sean más publicistas. Y así, problema por problema, tenemos que estudiarlo, ofrecer soluciones y no ser dogmáticos con respecto a Estado o mercado. Entonces, lo que le digo es una respuesta bastante aburrida, pero tristemente creo que es la correcta. Usualmente las correctas son un poquito aburridas, ¿no? Oigan, para todos, si quieren poner preguntas en el chat y luego, y ahorita abro les doy la palabra para que se las hagan a Leopoldo. Vamos a ir hasta las 10:30, ¿está bien? 45 minutos más, Leopoldo. De mi parte, con muchísimo gusto, sí. Sí, listo. Es máximo 10:30, pongámoslo, ¿no? Entonces voy a hacer un par de preguntitas más y voy abriendo, entonces vayan pensando sus preguntas, ¿no? Entonces, a ver, a mí me parece súper, y agarrándome de esta última respuesta, digamos que el gran reto que tenemos es, pues, cómo construimos instituciones, reglas del juego, reglas sociales, normas sociales que nos permitan vivir mejor en sociedad que en autarquía, ¿cierto? Esa es como la gran pregunta, es cómo generamos esas instituciones ampliamente concebidas para poder vivir mejor en comunidad que aparte, ¿no? Y
y usted mencionó el tema de la desconfianza, ¿cierto? Hay desconfianza Mm, generalizada hacia mm. soluciones de Estado, de mercado, de gobierno, entre la sociedad civil. Ese fue un punto que destacamos precisamente desde el Consejo Privado de Competitividad cuando yo estaba allá, un factor como transversal que impide que logremos acuerdos mutuamente beneficiosos, hacen que nuestra percepción de nuestra realidad social sea una percepción de suma cero, que todo lo que una persona gana tiene que ser a expensas de otra persona, y también allá hay mucha investigación allá de gente en Harvard estudiando las instituciones que llegan y que inducen ese pensamiento sumacero, ¿cierto? Entonces, la pregunta que Sí. quisiera hacerle es un poquito, ¿cómo hacemos para salir de ese mal equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, y desde un partido político con propuestas, con representantes electos que están pues empezando en el Congreso, en particular pues nuestra senadora y dos representantes, qué tipo de propuestas y acciones pueden ayudar a romper ese mal equilibrio y darle legitimidad a instituciones y reglas que son mutuamente beneficiosas, transformando un poco como, es decir, recuperando legitimidad de soluciones mutuamente beneficiosas a través de la acción y de propuestas de política. Entonces, es una pregunta difícil, creo que todas van a ser difíciles, pero ¿qué priorizaría usted para romper este mal equilibrio? Sería como la pregunta. Sí. No, es una pregunta difícil y por supuesto no tengo ninguna varita mágica que ofrecerles y es aún más difícil en el contexto actual en donde precisamente las historias que nos dividen, que apelan al miedo, que apelan a las identidades, tienen mucho éxito y movilizan muchísimo a la gente. Entonces ahí estamos luchando contra la corriente pues casi que global cuando estamos buscando relatos más bien que congreguen, que lleguen a acuerdos, que lleguen a puntos medios, en donde todos podemos ganar, en donde si alguien pierde es porque tenía un beneficio indebido, etcétera, etcétera. Ahora, como, comentario para la esperanza, mm, detrás de todo círculo vicioso existe también la versión virtuosa del círculo, ¿no? Así como existe el círculo vicioso de yo no confío en lo que hace el Estado, me salgo y lo hago por mi cuenta y entonces después no me entiendo en el Estado y entonces el Estado no se pone las pilas porque no le estoy demandando nada y entonces se consolida la idea de que no soy para nada y entonces me defiendo por mi cuenta, etcétera, etcétera. Existe también el círculo virtuoso en donde yo veo que algo funciona y entonces lo utilizo y entonces demando que siga siendo bueno y entonces continúa siendo exigido y teniendo rendición de cuenta ciudadana y entonces sigue operando, etcétera. En ese sentido, una manera positiva de ver el tema de la crisis de la salud en Colombia es observar el pedazo positivo del círculo vicioso y es gente diciendo, oiga, un segundo, tenemos un problema gravísimo, pero también tenemos un montón de cosas que tenemos que cuidar, ¿cierto? Y entonces hemos construido poco a poco, pedaleando, pedaleando en ese proyecto de liberalismo democrático que yo digo, pues hemos venido construyendo en las últimas décadas en Colombia, algún pedazo de esos círculos virtuosos. Y hemos logrado crear instituciones, algunas con un rol preponderante del Estado, otras con un rol del mercado, otras con un rol combinado, que han funcionado y que la gente aprende a valorar y que no se pueden destruir tan fácilmente y que tenemos que proteger. Entonces, lo primero es apostarle a esos círculos virtuosos también con toda y proteger las cosas que funcionan, corregir las cosas que no funcionan, y ahí va a surgir un círculo virtuoso positivo. Ahora, complementario a la política, si queremos, material, sí creo que hay cabida para desde la política y lo político cambiar los imaginarios, cambiar los relatos, cambiar las normas sociales, cambiar la cultura. Eso es cierto desde el discurso que usa Daniel cuando es un candidato, y felicitaciones por la candidatura, Daniel, estoy seguro que más allá de los resultados electorales seguiremos sabiendo de usted y viéndolo en posiciones muy valiosas para Colombia. Entonces, desde el rol que cumple el candidato que echa un discurso y vende una visión de país, hasta la política pública que se ocupa también de transformar las normas sociales. Un ejemplo de eso es el asunto tributario. En el asunto tributario en Colombia tenemos una situación triste. Hemos hecho reformas y reformas tributarias. Hemos aumentado la tasa corporativa del 30 al 32 al 33 al 35% y uno va y mira cuánto recogemos con las empresas y
más o menos lo mismo. Hemos subido el IVA del 12 al 14, al 16, al 19, misma historia. ¿Qué nos ha faltado? Un pedazo de este problema es la lógica del individualismo indómito en el trámite de las reformas tributarias. Entonces, te apruebo este aumento en la tasa corporativa, pero me das esta exención acá o este beneficio allí. Y entonces caemos en el peor de los mundos, donde hay algunos empresarios que son unos héroes absolutos que pagan el 35% de renta, pero hay otros que tienen una exención por años y años porque la obtuvieron en el trámite legislativo. Mucho mejor que más bien todos pagáramos mucho menos y que hubiera, eso sí, porque es importante la política industrial, el fomento, la alianza entre el Estado para dar condiciones y el mercado, algunos casos de promoción y de condiciones especiales para sectores estratégicos, pero con rendición de cuentas, con temporalidad, con fecha de expiración, con metas claras, con corresponsabilidad, etc. Entonces, en el tema fiscal hemos tenido el problema de que la cultura de el individualismo indómito, la lógica de privatizar la política, la operación clientelista del paso de reformas. Hemos hecho un montón de cosas para tratar de mostrar, resolver ese problema del termómetro fiscal que les dije y no lo hemos resuelto. Entonces, uno es esa operación de la política que toca derrotar y la otra es la operación de los ciudadanos. Y entonces yo digo, por ejemplo, una cosa que pasa y es que en Colombia y en ningún país la DIAN va a tener, si bien tenemos que fortalecer a la DIAN, no hay IRS suficientemente importante y fuerte en el mundo como para que la gente pague impuestos única y exclusivamente por el miedo a la administración tributaria. La gente paga impuestos en parte porque es lo correcto y por lo que hay que hacer. Pero es que en Colombia evadir no es robar, sino que evadir es evitar un robo. Ese es el cuento que nos echamos. Yo digo que evadir es robar, es dejar de pagar una plata que va para el Estado, quedármela yo. Es más, es robo agravado porque la plata del Estado va con prioridad a las necesidades más urgentes de la sociedad, nuestros dilemas colectivos, las personas más necesitadas. Pero en Colombia, cuando uno encuentra a alguien que está evadiendo, la persona dice, pero es que ¿para qué pago si todos se lo roban? Entonces es un héroe porque está evitando un robo. Eso lo tenemos que cambiar, es una lógica completamente torcida. Y yo tengo que, como ciudadano, estar igual de indignado con el político corrupto que se roba los recursos públicos colectivos comunes para sus propósitos prioritarios y fundamentales, que con el amigo que cuando voy a comer con él un domingo dice que se va a quedar con la factura para pasarla como un costo en su empresa. Yo a ese no lo tengo que regañar ni irme a los puños, pero sí le puedo decir, oiga, hermano, yo soy asalariado y pago absolutamente todo lo que me corresponde y usted está pasando un descuento que yo no puedo pasar, usted me está tumbando a mí, no me tumbe, me está tumbando igualito como me tumba un político. Entonces no haga eso. Y eso lo tenemos que promover, lo podemos promover activamente. Ya ha habido políticas en varios países del mundo promoviendo una mejor cultura tributaria. A ver si cuando nos damos la pena de pagar el 16 y el 19 en una cosa y el 35 en la otra y el pues rinde y obtenemos plata. Entonces esas son mis dos respuestas. Los círculos virtuosos, apuntarles, protegerlos, reforzarlos, pero también pensar en la política activa de cambio de normas, relatos, cultura, normas sociales. Buenísimo. Entonces, acá hay un rol clave para organizaciones como los partidos políticos y para el nuevo liberalismo en particular, que oyéndolo parece ser una gran plataforma muy alineada con todo lo que usted ha dicho. El nuevo liberalismo siempre se ha apreciado de buscar como estos círculos virtuosos, ciudadanos, Estado, entonces creo que por buena razón lo invitamos, ¿cierto? Lo invitaron y todos estamos oyéndolo porque creo que sí hay una coincidencia de visión. Pero entonces la siguiente pregunta, y la hace Camilo Correa en el chat, es ¿qué ideas se nos ocurre para realmente volver al nuevo liberalismo una plataforma y un vocero de estas ideas para concretar y consolidar y potenciar y proteger el proyecto liberal democrático en Colombia? ¿Qué podemos hacer como militantes? ¿Qué podemos hacer como servidores públicos del partido? ¿Qué podemos hacer como representantes electos? Y pues próximo año hay elecciones locales, entonces esto vuelve a ser relevante. Es un ejercicio permanente, pero entonces, ¿qué ideas se le ocurren para un partido como el nuestro, para realmente ser voceros y catalizadores de este tipo de ideas? Bueno, ahí me sacan de mi zona de confort mucho más fuertemente porque pues Póngase por la una razón no camiseta de soy político, candidato, por una como si razón no fuera he tenido la candidato, berraquera Clarice. de Daniel
por alguna razón no he tenido la berraquera, Daniel, de escaparme de los ámbitos académicos en los que él ha estado metido para incursionar en las aguas políticas. Pero si lo que estoy diciendo tiene sentido, Mm. en esto hay una historia muy atractiva. No es la que está de moda, no es la que estuvo de moda en las elecciones del 2026, no es la que está de moda globalmente. Pero eso no quiere decir que no sea una gran historia. Eso no quiere decir que no tengamos un cuento chéverísimo para echarle a los ciudadanos y decirles apóyennos porque este es nuestro cuento. Este cuento es una berraquera. Este cuento es el cuento por el cual usted, contrario a su mamá, tiene cobertura de salud de su abuela. Y cuando nació su hijo, tuvo un plan de vacunación el berraco. Y puede que el colegio no lo tenga tan contento, pero ninguno de sus familiares enfrentó una situación de que no pudiera tener un cupo en la educación pública gratuita. Entonces, este cuento es el que nos ha permitido un montón de cosas y es el cuento que es el ganador, es el que ha sido el ganador, es el que nos ha permitido nuestras mayores hazañas. Entonces digo que me salgo de mi zona de confort porque yo no sé echar el discurso, pero sí creo que el discurso está ahí de papayita para darlo, no está de moda, pero hay que ponerlo de moda. Y echar ese cuento y reforzar y mostrar las políticas que han sido transformadas en ese sentido y mostrar por qué están alineadas con lo que vende el nuevo liberalismo, con lo que ofrece, con lo que promete, con lo que cree. Eh, y eso yo creo que es lo que tienen que hacer y creo que pues está esa oportunidad. Ahora, para mí es muy fácil decirlo y pues acabamos de ver unas elecciones donde el espacio de esas posiciones pues se apiñuscó entre las demás. Totalmente, sí, lo viví en carne propia, ¿no? Bueno, Sí. entonces, oigan, tengo dos manos levantadas y quiero darles la palabra para que interactuemos entre más y Leopoldo. Entonces, primero, Andrés Talero. Gracias, Daniel. Bueno, por supuesto, muy sugestivo y da lugar a mucha reflexión toda la exposición y el enfoque que nos da Leopoldo hoy. Hay dos preguntas concretas. Hay un tema en particular que yo he venido ventilando y es hasta dónde esta ola de relato libertario ha llevado a capturar grandes segmentos de la población, de la clase media, que uno en un momento dado diría, pues, eh, eh, sectores de las clases medias más vulnerables y bajas en los Estados Unidos acaban abrazando a Trump, que representa todo menos los intereses de ellos. Y fenómenos como los que suceden también en Europa, el surgimiento de la extrema derecha en Alemania, el poder de la señora Le Pen en Francia, y el fenómeno mismo que vimos en Colombia, hasta dónde hay en esas razones culturales una especie de fatiga o de rebeldía de ese ciudadano promedio frente al constreñimiento que la normativa eh, eh, y las reglas y el afán de la inclusión están generando. Y por eso el liberalismo, que fue contrapoder y que hoy es mainstream, está siendo sustituido por ese discurso libertario que suena tan atractivo, pero que me parece a mí tan peligroso. Esa sería la primera pregunta. Si hay un mea culpa desde la manera como estamos mandándole esos mensajes y esas órdenes al ciudadano, cuando le decimos pague, sí, le pedimos el 30% de impuestos, subimos al 33%, vamos en el 35%, y el gasto sigue desbordado, la ineficiencia sigue ahí, pero ¿sabe qué? Sea correcto y pague más. No sé digamos, si me hago entender en el tema, hasta dónde eh, falta una reflexión y una autocrítica desde el punto de vista que la mejor manera de crear confianza es el respeto también por el esfuerzo fiscal de ese ciudadano, el respeto también por esas libertades y la excesiva, digamos, regulación o intervención en la vida de la sociedad, porque sobre ese tema, desde el punto de vista político de cómo reaccionan las sociedades, tengo una preocupación. Y un tema puntual es si en el caso colombiano
la inequidad, y no sé si Leopoldo y el Centro de Investigaciones que dirigió y la gran cantidad de, digamos, de trabajo académico que ha realizado tiene algún tipo de dato de evidencia, pero mi percepción, que yo he trabajado, aunque me ha gustado toda mi vida el sector público, siempre he trabajado, o principalmente he trabajado en el sector privado, es si no existe también un elemento de inequidad enorme en materia de ingresos desde el Estado. Eh, Leí hace pocos días que el ingreso promedio estaba cerca, el salario promedio estaba cerca de 8 millones y pico en el Estado. Y yo me pregunto, en el sector privado, ¿cuántas personas se ganan 20 salarios mínimos de sueldo? Eso debe haber un comparativo frente al volumen total de empleados en sector privado y en sector público. ¿Cuántos de ellos, por el ADRES o alguna cosa, están en una escala superior a 10 o a 20 salarios mínimos? Porque yo creo que sí hemos creado una aristocracia en el sector público llena de beneficios y de privilegios que tienen que cargar con ella los ciudadanos, teniendo además como base que la mitad del país está en la informalidad. Entonces, ese peso de esos privilegios parecería ser absolutamente desproporcionado y parecería estar fomentando la inequidad. Tal vez un poco larga, pero son esas dos cosas puntuales. Gracias. Escuchamos a Ok. Leopoldo entonces. Bueno, trato de abordarlos a ambos sin extender demasiado para poder escuchar las demás preguntas, pero con respecto al primer punto, sin duda que sí, el hastío frente a la ineficiencia del Estado por un lado, y por otro lado, frente a lo que se percibe como una peligrosa lucha contra la desigualdad, resuena en distintos sectores de la población en Colombia y ha resonado en distintas partes del mundo, evocando este tipo de discursos libertarios, diciendo como más bien el Estado pues mínimo absoluto y ese tipo de cosas. De hecho, yo, cuando me dedico, ahora que me he dedicado a esta iniciativa TRI sobre equidad, es muy interesante ver las reacciones de la gente en redes sociales, cuando ha habido alguna podcast, algún video, alguna vaina, y mirar los comentarios. Y evidentemente hay algunas personas cuya respuesta a lo que sea que uno diga es tajante y drásticamente ideológica con respecto a que si esta persona está hablando de equidad, se va a echar todo por la borda, qué desastre, y vamos a acabar con la única fuente de riqueza del país, tremendo. Y otros que dicen, este no es suficientemente comprometido con la equidad porque dijo unas cosas por allá tibias de que el Estado no puede hacer lo que quisiera, sino que tocaba ponerle unas talanqueras y que hay unos trade-offs en la política y que uno sí tiene que poner impuestos, pero también tiene que tener cuidado con la capacidad productiva. Pero curiosamente, y ahí como palabra para la esperanza, hay muchos que dicen, qué bueno. Obviamente, esto no es una muestra estadística, es la gente seleccionada que decide ver el video, pero, pero sin duda existe esa primera reacción que le genera inquietud a Andrés. Ahora, yo diría que las causas son un poquito distintas en el mundo desarrollado que en América Latina. En el mundo desarrollado, y hay un libro próximo a salir de Acemoglu sobre este tema, sobre cómo recuperar el liberalismo, pues con énfasis sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países europeos. Y él dice, vea, lo que pasó es que nosotros por mucho tiempo después de la posguerra, si uno mira cuánto ganaban los trabajadores, pues había un premium al que estuviera más educado, pero todos ganaban más. Y de repente desde los 90 se empezó a pasar que los muy educados empezaron a ganar más y los más educated, o sea, los masivamente educados que no tienen necesariamente college o un segundo grado, sino que simplemente tenían su bachillerato o alguna cosa así, empezaron a no ganar, estancarse o incluso bajar. Y eso generó lo siguiente: los primeros terminaron convirtiéndose en la nueva izquierda, en los que buscaban los ideales del liberalismo democrático, del progresismo, de la inclusión, de los derechos, de la equidad, pero a los ojos de Acemoglu con muy poca eh, conexión con lo que estaban viviendo las demás personas. Y algunos diciendo, oiga, pero ustedes allá muy felices, pero muy desconectados. Y entonces cuando llega Trump y echa un discurso populista de que va a hacer America Great Again, dicen, ah, bueno, esos son nosotros los que dejamos de estar great y empezamos a caer nuestros salarios. Entonces,
eso es una gasolina que tienen allá que acá es muy diferente. No es eso la fuente de nuestra persistente inequidad tanto. Y nuestro problema es en parte más fácil porque no tenemos ese devenir, pero en parte más complicado porque tenemos todas las raíces históricas que yo mostré en mi presentación. Y en el contexto de esas raíces históricas, en efecto, las personas que han logrado algún grado de prosperidad material, a pesar de las reglas algunas veces, un poquito en contra cuando han podido, una cosa que yo les puedo mostrar es que Colombia, América Latina es excepcional en varias cosas. Una de ellas, la informalidad, otra la criminalidad y otra la desigualdad. Esas tres están relacionadas entre sí. Precisamente toleramos la informalidad y la criminalidad porque entendemos que el sistema es muy injusto y a veces, pues en el caso de los grises, la gente se va por lo informal y en el caso de los negros, de los casos ya más extremos, pues se va por la criminalidad. Eh, entonces, en ese contexto, en efecto, llamar a decir que el Estado también es parte de la ecuación en las sociedades, en las soluciones colectivas, es un desafío, porque va a haber un público que va a decir si el Estado no funciona para nada y tal. Por eso es que toca rescatar aquellas cosas que sí han funcionado y mostrarlas y reforzar esas banderas y cuidarlas. Porque los miedos son reales. Yo critiqué los miedos, pero son reales. El que tiene miedo a que el Estado se vuelva sobredimensionado y abusivo y corrupto y que la regulación sea para el que tiene poder político, mientras que la exención es para el que él dio un favor o compró no sé qué en la campaña y en cambio el impuesto es para que no tiene cómo defenderse, es un miedo real. Como también es real que muchas de las personas que tienen riqueza en Colombia la tienen porque han tenido unos beneficios desmedidos, algunos heredados, otros obtenidos con su poder político, etcétera. Entonces los miedos del relato 1 y el relato 2 son verdad. Entonces uno cuando construye la nueva historia tiene que tener en cuenta esos miedos y va a tener una, una resistencia cuando uno dice, oiga, pero es que el sector privado también juega un papel de unos y de otros cuando uno dice, oiga, pero es que el Estado también es fundamental porque lo necesitamos aquí para que controle estos abusos o haga esto que el mercado no está haciendo bien. Y con respecto al segundo punto, en general en la mayoría de países en desarrollo hay un premium salarial en el Estado respecto al el sector privado cuando uno mantiene niveles de calificación constantes, entre otras cosas porque el Estado, pues casi por definición, tiende a dar de trabajos formales pues, con prestaciones y otros beneficios, también por la responsabilidad del cargo. Lo que es más difícil saber es hasta cuándo es abuso y lujo excesivo y hasta cuándo es algo razonable que viene con eso. También es cierto que los más altos de los altos salarios no están en el sector público, sino que están en el sector privado. Entonces las distribuciones se traslapan. Y de nuevo, yo creo que ahí tocaría nuevamente respuesta aburrida, mirar el caso por caso, estudiarlo en detalle y entender cuándo hay algo. Lo que yo tal vez sí me atrevería a decir en este momento que están muy interesados en ver dónde hay ineficiencias es la Unidad Nacional de Protección tiene que tal vez mirar a ver quién tiene que seguir teniendo protección porque realmente la necesita y quién en cambio lo que hace es que está gozando de un chofer y un carro y que todos le estamos pagando sin necesidad. Eso no es una parte grande del gasto estatal, pero es una vaina simbólica que afecta bastante, ¿no? Esas cosas simbólicas también pueden tener ese valor de mostrar legitimidad y austeridad en el gasto, etcétera. Pero, de nuevo, habría que mirar en detalle. Listo, Luis Carlos. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Bueno, Adelante. muchas gracias por la invitación. Quería hacerle esta pregunta. Eh, yo veo que, pero el individualismo indómito no viene más porque la política ha sido personalista y comunitaria y no comunitaria, esa es mi pregunta. Y revela ideas que el político, de buena o de mala intención, le transmite a las comunidades. O sea, muchas veces cuando acompañamos procesos políticos en elecciones, vemos políticos que tienen muy buena preparación, muy buenas intenciones, pero no tienen procesos sociales. Y no están mostrando procesos sociales, sino están dentro de ese individualismo y el partido está apoyando ese individualismo para que, para que la persona ascienda y sea votada, pero no tienen experiencia en procesos sociales. Entonces, eso usualmente lo ve uno porque usualmente lo que se ve es una exposición grande de hojas de vida, ¿sí? Se ve una exposición grande de conocimientos, de citación de autores, pero no hay una dinámica que implique que los ciudadanos se reúnan y discutan y de ahí salgan las propuestas, ¿sí? Y creen las soluciones ellos mismos y sean los partidos los que acompañen ese proceso todo el tiempo. ¿Sí me hago entender?
Entonces, ¿qué es lo que Mm. sucede? Que uno ve que los partidos de cierta manera están replicando ese individualismo y ese elitismo, porque usualmente lo que hace muchas veces el candidato es venga y me consigo los líderes que están en terreno y venga y busco de alguna manera de recompensarlos para que yo logre llegar, pero el partido no se está volviendo el ascenso de esa persona que está desde abajo, de ese líder que está tratando de generar un cambio en su comunidad y en su terreno. Y hay todavía algo que es muy gráfico para mí cuando uno empieza a ver en el discurso político que empiezan a hablar de pueblo, ¿no? Uno dice, bueno, el pueblo, uno, desde mi forma de pensar que soy una persona que toda la vida he estado de ciudad, uno dice, el pueblo es esa visión como esa persona que no piensa y que el político sí sabe más y no el ciudadano que es como el de la nueva constitución, el ciudadano que conoce y sabe y ejercita sus derechos. Entonces viene esa situación donde uno encuentra que los partidos se aparecen en elecciones y usted cuando trabaja en terreno y ve a las personas, la gente se siente molesta por esa razón y por esa razón es que no está creyendo en la política y por esas razones que se polariza, porque esas situaciones y esas cosas que le están mostrando no corresponden a su realidad y le quieren dar poder a una persona que nunca estaba acompañándolos a ellos. Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, Luis Carlos. No, pues no tengo demasiado que agregar, excepto decir que yo creo que el trabajo de los partidos desde la base es absolutamente fundamental, por todas las razones que usted muy bien ha descrito. El realmente sentirse representado, el realmente conocer los problemas que más les interesan, después estar interesado en las soluciones, después estar informado y demandando de sus representantes o de quien elijan como líder, que realmente pues satisfaga sus esperanzas y sus promesas. Entonces yo creo que ese trabajo desde la comunidad de base es fundamental y yo creo que pues los partidos que han logrado ser realmente efectivos tienen que trabajar intensísimamente en eso pues es una responsabilidad compartida entre los líderes y las comunidades. Em, entonces sí, yo no minimizaría, no minimizaría el riesgo de que los políticos, como usted dijo, de pronto puedan enviar las señales equivocadas o las normas equivocadas cuando no hacen ese trabajo. También es muy importante que desde los individuos entendamos que hay formas de hacer política más legítimas que otras, ¿no? Yo a veces medio en broma, medio en serio menciono esa frase que no me acuerdo a quién es que la atribuyen, que usted cree que los políticos son corruptos, espérese a ver a los ciudadanos. ¿No? Uno puede decir la misma frase vuelta al revés. Si usted cree que un ciudadano es corrupto, espérese a ver a los políticos. En realidad lo clave es que ambos trabajen en llave y el trabajo de base es súper importante y el trabajo de las comunidades y de abajo hacia arriba, etcétera, para construcción de liderazgos, para respuestas a esos liderazgos, fundamental, absolutamente fundamental. Bueno, muy bien, muchas gracias. Le doy la palabra a Víctor. Hola Leopoldo, saludos a todos. Leopoldo, Hola, Víctor. tengo dos preguntas. La primera es que estabas ahora diciendo que puede haber una moda alrededor de la polarización pues en Colombia y el mundo en elecciones. Y yo no sé qué tanto puede durar la moda, porque hay unos factores estructurales que me parece cambian bastante la democracia, por ejemplo, las redes sociales y la política identitaria y cómo se comunican los partidos políticos y los políticos con la gente a través de redes sociales. Eh, y eh, yo veo en la política identitaria una conexión emocional muy fuerte del ultraconservadurismo alrededor, en el caso colombiano, con la familia y la seguridad. Y digamos la izquierda dura o el comunismo tradicional muy cercano a la desigualdad. Y eso pues conecta emocionalmente mucho. El nuevo liberalismo y el liberalismo fallamos bastante con la conexión emocional este año. Y la pregunta que tengo, esa primera pregunta es, eh, ¿cómo conectar las emociones políticas del liberalismo? Y si esos factores, digamos, que estamos viendo pueden ser, digamos, una moda muy larga, como probablemente estamos viendo en Estados Unidos con los cambios del Partido Demócrata. Y la segunda pregunta que te tengo, te he oído varias veces hablar de mm, la, en educación,
de la falla de el mercado en las universidades privadas, por ejemplo. Creo que te has referido más a los colegios, pero ¿por qué referirse a la falla del mercado en las universidades privadas y no a la falla del Estado? Porque yo creo que, digamos, muchos de los problemas estructurales de la educación superior están dados por las fallas del Estado en generar una oferta de calidad inclusiva. Y ahí cierro preguntándote o poniéndote como ejemplo el caso de la promesa de la izquierda de educación superior con el gobierno Petro, y fue una utopía de educación gratuita, de calidad universal, ya para todo el mundo. Es una promesa irrealizable, y cuando alguien como Daniel comienza a presentar los problemas de la educación superior, pues suena menos utópico y conecta menos emocionalmente. Entonces, la segunda pregunta que te tengo es, ¿por qué la carga normalmente la estás imputando al mercado y no al Estado? También muy buenas preguntas. Entonces, una reacción para cada una. Que la moda sea duradera, por supuesto puede ser el caso. Y yo creo que hay que tomarse en serio además las cosas que la gente dice, ¿no? O sea, así como era ingenuo de los republicanos decir, no, pues que este Trump está medio loquito, pero que llegue y después no va a hacer las cosas que dice y resulta que sí, y si eso le sigue dando réditos políticos, lo va a seguir haciendo. Mm. Y yo he visto con el caso de Abelardo gente que dice, sí, pero eso lo dijo, pero no, pero eso va a ser otra cosa. Pues no sé, ojalá, pero, pero digamos, si le ha funcionado, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Entonces sí hay un riesgo a que este tipo de política identitaria, en donde precisamente aprovechamos las brechas y los cismas que hay entre grupos de la sociedad para movilizar a las personas en un otro sentido, eh, persista. Y es cierto que tenemos el entorno de las redes sociales. Ahora, yo no creo que la evidencia que tenemos sea totalmente concluyente de que podemos a las redes sociales entregarles la responsabilidad del problema. O sea, hay unas condiciones objetivas que han permitido que las redes sociales se vuelvan un arma. Pero, por ejemplo, hay cosas interesantes y un poquito llamativas. Hay algunos estudios que muestran que en las redes sociales la gente está menos segregada que en la vida real. Que decirlo suena impresionante, pero después si uno lo piensa, pues no. En la vida real sí que transcurro con gente que vive en un barrio similar al mío, trabaja en un contexto similar al mío, etcétera, etcétera. Y en las redes sociales termino teniendo información de gente que es más diferente a mí. Y hay mucho miedo con los echo chambers en las redes sociales, pero hay, eh, también hay cruce de información. Ahora, seguramente no estamos en la situación optimista apenas surgieron, que era la tecnología de la liberación, pero pues, tampoco son necesariamente la tecnología de la dominación, son una tecnología y están al servicio de ambas cosas y hay una lucha entre ambas y hay que usarlas para lo que uno considera el objetivo positivo y contrarrestar esos objetivos negativos. Entonces, en ese sentido, mi temor se atenúa. Es decir, no creo que necesariamente porque estamos en un mundo de redes sociales ya estamos condenados a tener una política identitaria donde la movilización es a partir de la familia, la identidad de clase, la identidad regional, la identidad, etcétera. Em, y como les decía yo, frente a una respuesta, o frente a una pregunta anterior, yo creo que este cuento puede emocionar mucho y yo no sé cómo hacerlo porque no soy Mm. político, pero yo lo veo y digo que berraquera cuento y hablo con un montón de votantes. Obviamente tengo ahí mi echo chamber y el cuento puede ser una berraquera y pues yo creo que yo no me daría por vencido en hacerlo. Y creo que pues que hay maneras de retomar la otra y no se nos olvide que el discurso del Hope de Obama fue el discurso de las redes sociales, ¿no? Y Mm. entonces ese discurso también puede volverse viral en las redes sociales, también puede, ¿no? Finalmente, con respecto al segundo punto, si en alguna de mis charlas he sido impreciso, es una buena oportunidad para aclararlo. Yo no me preocupo mucho por poner el peso de la prueba en que si lo falló fue el Estado o falló el mercado. Lo que sí digo es que el equilibrio que tenemos en educación, y es cierto que no me he centrado en educación superior, sino en colegios, es un equilibrio en donde la solución que los individuos privadamente hacen, con toda lógica, porque no les gusta la oferta pública y si tienen los recursos se van a una oferta privada. Ahora, con tragedias metidas, porque hay mucha gente
que se va a colegios privados de mala calidad en su aspiración de buscar una mejor calidad, cuando el cupo que podría tener en el colegio público lo conduciría a una educación similar o incluso superior en algunos casos. Pero de nuevo, nuestra sociedad segregada, dividida, en donde somos o queremos ser de una clase alta, con clasismo, etcétera, etcétera, nos conduce también a esas tragedias donde hay personas gastando plata en colegios de mala calidad privados, cuando el público posiblemente les daría una mejor calidad. Y de hecho, el salto en educación grande que hay para quienes se salen a la opción privada es para quienes pueden pagar altas matrículas. Ese es un equilibrio nocivo socialmente. Entonces, lo que yo encuentro es nocivo el equilibrio social como resultado de esa salida privada, y quizás por eso sale tanto el énfasis de lo privado, la salida de lo privado, pero por supuesto la salida privada es un equilibrio donde parte de lo que ha pasado es, y en la quinta puerta lo hablamos de forma fundamental, no nos pusimos de acuerdo como país en que la apuesta de una educación de altísima calidad fuera una apuesta que nos congregara y nos uniera, sino que nos terminamos peleando que si la educación con la iglesia, que si no la iglesia en el siglo XIX, luego después fue un desastre con los sindicatos, el irrespeto de la profesión de los maestros a comienzos del siglo XX y luego la excesiva reivindicación de los maestros posteriormente. Entonces, cuando hablamos en ese libro, claramente hablamos del equilibrio y las muchas cosas mal que hizo el Estado y el sistema político que condujo a que ese sea nuestro equilibrio. Y le asiste, por supuesto, al Estado un rol absolutamente fundamental en mejorar dramáticamente la calidad de educación pública para que ojalá sea más pluriclasista y vivamos en un entorno menos segregado, pero además, digo yo, en un mundo en el cual ya hay mucha oferta privada de educación, tenemos que también pensar cuál es una manera de que esa educación privada sea de buena calidad y ojalá también más pluriclasista, ¿no? Eh, Porque además esos equilibrios se cambian y se van modificando. El contraejemplo de este tipo de equilibrio que es muy latinoamericano era por años la Argentina, donde la apuesta por una educación pública de buena calidad era, los argentinos se encontraban en el colegio, por lo menos un buen grupo de ellos, y en el servicio militar, pero recientemente pues se han más bien latinoamericanizado y ha sido creciente un poco el equilibrio, la tendencia es el equilibrio colombiano, que pues que le ofrece unas buenas soluciones a quien puede pagar por ello, pero no a otros. Entonces pues hago esa precisión con respecto a ese segundo punto. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 8 minuticos, entonces lo que les propongo son dos preguntas muy concretas, María Cristina y Julio César, que eran los que estaban en fila. Tomamos las dos preguntas y que Leopoldo nos pueda cerrar respondiendo a esas dos preguntas en estos últimos 8 minuticos. Muchas gracias, María Cristina, adelante. Mil gracias, felicitaciones por esta iniciativa y gracias a Leopoldo, muy interesante. Quisiera tomar uno de los temas que usted mencionó y es la evidencia de que después de la Constitución del 91 hubo muy importantes avances sociales, pero no hubo una correspondencia con los avances fiscales y con la democratización, digamos, tributaria. Digamos lo que usted llamó un estancamiento fiscal. Y lo atribuye en gran medida a un tema que desde el punto de vista sociológico y antropológico es muy importante, como es ese individualismo indómito. No obstante, le pregunto al economista y a los economistas aquí presentes, más allá del individualismo indómito que sí existe y es multiclase y multiregión, hay unos factores objetivos de orden económico. Y a mi parecer hay una persistencia, la persistencia de las economías informales y las llamadas economías sumergidas, como dicen los españoles. Y también la prevalencia de las MIPIMES como generadoras de empleo y no la de las grandes empresas que son relativamente inelásticas en generación de empleo. Señores economistas y Leopoldo, pregunta a la socióloga, ¿hay salidas y hay propuestas que nos permitan estructurar avances sociales con avances fiscales y democratización fiscal? Eso sería la pregunta que hago. Gracias. Gracias, María Cristina. Escuchemos pregunta de Julio César y luego le damos la palabra a Leopoldo. Julio César. ¿Se congeló Julio César? Ah, ya, ahora sí.
Está cerrado tu micrófono, Julio César. ¿Sí? Se congeló en el momento ¿Me más escucha? impreciso, Ahora sí, ahora sí. dale. Ah, bueno, qué bueno. Disculpa, estoy por aquí en un piso muy alto en Miami. Creo que la recepción es muy buena. Bueno, saludos a todos desde aquí de la Florida, en Estados Unidos. Bueno, mi pregunta es concreta. Yo creo que en esencia eh, los liberales no hemos podido articular qué es esa equidad que estamos buscando. Porque obviamente, pues nuestra Constitución nos garantiza eh, la equidad judicial, la legislativa, posiblemente la social, pero desde el 2016 y la llegada de Trump, que después creo que esa forma de ver el mundo se copió en El Salvador, en Argentina con Milei, en Ecuador y ahora en Colombia. Ellos han podido articular lo que ellos ven como un país, ¿cómo es que le llama él? Un país milagro. Creo que eso viene de Trump, ¿no? Donde se cambiaron las reglas y yo creo que a veces los liberales pecamos de mucha academia y no hemos podido articular lo que verdaderamente queremos conseguir con la equidad social que tanto para nosotros es vital porque sabemos que esa es la verdadera salida. Eh, y desafortunadamente creo que no hemos podido llevar el mensaje en Estados Unidos los demócratas, que cada vez se mueven más a la izquierda, como en lugares como California, Estados Unidos y Nueva York, y obviamente pues en Colombia con la última administración de Gustavo Petro. Entonces yo creo que no hemos podido articular lo que es esa equidad que estamos buscando y cómo le llegamos a las masas, ya que desafortunadamente las masas están más preocupados por el género, por temas como el aborto, por la religión, y nosotros pues, nos concentramos más en lo que es la equidad social y la economía y la protección de nuestra constitución. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, intervención final y muchas gracias a todos por haberse conectado y de antemano también a Leopoldo por una excelente charla y todas sus respuestas. Leopoldo, adelante. Gracias, Daniel. Pues muy brevemente he dado el tiempo y mi gracias, me uno al agradecimiento suyo a todos por la asistencia y por haber estado tan atentos y tan interesados en la charla. Con respecto al comentario de María Cristina, pues súper pertinente. En efecto, hay condiciones objetivas más allá de únicamente un problema de un equilibrio cultural. Sin embargo, precisamente esos puntos, como por ejemplo la prevalencia de la informalidad, es un punto que es muy consistente con el equilibrio sociocultural que yo estuve mencionando. Eh, es interesante, por ejemplo, cuando uno piensa en el contexto del debate que se hizo o que hubo con respecto al aumento agresivo del salario mínimo este año del gobierno. Allí hubo una discusión entre economistas, algunos que decían, eso es muy complicado en una sociedad con tanta informalidad donde la mayoría de las empresas no pueden pagar el salario mínimo, porque lo que va a conducir eso a más desempleo o aún más informalidad, y entonces las mejores intenciones son un problema y no se puede decretar simplemente la equidad. Eso es desconocer las condiciones de nuestro mercado laboral. Y bueno, habrá que ver cómo sigue evolucionando el mercado laboral, que seguramente como pasan tantas cosas al tiempo, es muy difícil al final atribuirle al salario mínimo y a las demás cosas su comportamiento, pero hay que seguir vigilándolo y mirando. Y a mí, en efecto, por ejemplo, desde mi punto de vista, si bien compartía esos temores, pero también soy consciente de que no es un dogma que siempre un aumento del salario mínimo aumenta el desempleo. Hay sectores de la economía o economías que pueden tener los empleadores suficiente poder de mercado como para que un aumento del salario mínimo redunde en compartir el excedente con los trabajadores sin sacrificar el trabajo. De hecho, para eso existe en buena medida esa protección del trabajador a través del salario mínimo. Pero lo que yo señalaba con respecto a esa política en ese momento es, lo que más me preocupa es que el salario mínimo es cada vez menos mínimo. Es decir, si ya la mitad, más de la mitad de las personas en Colombia no están en el sector formal y un buen porcentaje de esos no ganan el salario mínimo, entonces nos estamos echando un cuento, pero además
estamos perdiendo la capacidad del Estado para regular el mercado laboral porque esas decisiones operan, si acaso solo de forma indirecta para un buen sector del mercado laboral, como punto de referencia o por los spillovers que se den. Y entonces eso lo hago para aterrizar un poco en las políticas, María Cristina, y es junto con las económicas, hacer más barato y más competitivo, poder contratar formalmente a los trabajadores, reducir los costos que se puedan reducir de contratación, no vincularlos necesariamente al tamaño del empleo de la empresa, sino que la regulación y la financiación sea un poquito menos, digamos, antiempleo. También está, incluso en esa área, el, la búsqueda de soluciones que apelen a preguntarse, oiga, ¿y en qué sectores de la economía hay empresas que deberían estar pagando salario mínimo o podrían hacerlo y no lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues creo que va un poco en línea con todo lo que les he dicho a lo largo de la charla y pues no tengo la respuesta, pero enfatizaría esa mezcla de políticas, si queremos materiales con políticas también de cultura, normas sociales, construcción de ciudadanía, digamos, más activa, etcétera. Y finalmente lo otro, de acuerdo, o sea, estamos asistiendo a un momento en el cual algunos países, en aras de un supuesto bien más grande, están dispuestos a echar por el traste otras cosas. Entonces, en aras de la seguridad, y en efecto, hay un debate sobre cuánto se le puede atribuir a Bukele, pero en efecto, eh, muchos ciudadanos en El Salvador dispuestos a apoyar a su presidente porque hay una reducción de los homicidios a pesar de que hay una vulneración de derechos humanos. Entonces, en aras de un bien supuestamente superior, tolerar y echar por la borda cosas que yo creo que a la larga son muy costosas de echar por la borda. Eh, y frente a ese relato estoy de acuerdo, Julio César, y creo que pues de eso se trata esta conversación, echar cabeza y ojalá juntar ideas para ver cómo sí se puede contar esa historia y conectar con los ciudadanos para que entiendan que esos caminos son caminos muy arriesgados que no vale la pena tomar. Eh, pero bueno, se acaba el tiempo y pues ustedes han sido más que generosos conmigo. Así que mil gracias nuevamente y espero pues que la conversación haya sido interesante y ciertamente para mí lo fue. Muy interesante, Leopoldo. Muchas gracias. Gracias de nuevo a Andrés Talero por la iniciativa y por organizar, a Juan Manuel por la convocatoria, al espacio, a todos ustedes. Tuvimos 70 y pico personas conectadas, entonces mucha acogida y mensajes pues que creo que vale la pena retomar nosotros y pensarlos y pensar sobre todo en ese mensaje de optimismo de que, oiga, acá hay un mensaje de optimismo, de esperanza que deberíamos lograr hacer que sea también electoralmente atractivo e interesante para proponer una visión de sociedad esperanzadora y atractiva para mucha más gente, ¿no? Entonces, ese es el reto de los políticos, pero lo que ya vimos es que hay un sustento académico, hay un sustento conceptual importante para una agenda en este sentido. Entonces, el reto está en materializarlo electoralmente para los que van a seguir haciendo política, materializarlo en políticas públicas para los que van a ser funcionarios, materializarlo desde el sector privado y sociedad civil también. Rescato también y destaco ese mensaje de Leopoldo, que la sociedad civil, la ciudadanía también tiene un rol fundamental en materializar este cambio de equilibrio, este cambio de chip y este cambio de normas y de formas de interactuar, ¿no? Y de nuevo, mil gracias, Leopoldo, qué gran charla, súper interesante y esperamos pues seguir siguiéndolo en su trabajo, en sus investigaciones y en el trabajo de divulgación que está haciendo también en podcasts. Sigan a Leopoldo en los últimos podcasts en los que ha participado, conversaciones muy interesante basado en todas las investigaciones que ha hecho con sus coautores. Muchas gracias y un feliz día a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias, Leopoldo. Y gracias a todos los que participaron. Gracias. Bueno, buen día. Muchas gracias, Gracias, que Andrés. tengan un gran día. Chao, chao.